recordaremos. Pero ya que hablamos de diputados, está aquí con nosotros una muy digna representante del pueblo en la Cámara de Diputados, que es Vanessa Siley. ¿Cómo estás, Vanessa? Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Además una gran trabajadora, porque es una mujer del universo del trabajo, dirigente sindical, de un campo que usted conoce muy bien, que es el campo judicial también. Y me imagino ahora una de las espadas que va a tener la oposición del espacio peronista, de Fuerza Patria, para dar la pelea en un combate discursivo, pero también de confrontación de datos y de información por la flexibilización laboral que se viene. Sí, Mauro, tal cual vos comentás, estamos atravesando una de las crisis laborales del regreso a la democracia más grande que se conozca, y no me refiero a las leyes, me refiero a la situación de hecho que están atravesando los laburantes hoy. Hoy tenemos un problema salarial principalmente en la Argentina, es decir, con el conocimiento que se dio ahora de que el INDEC estaba midiendo falsamente o con una canasta de hace 20 años atrás, el índice de precio, podemos confirmar lo que venimos denunciando, que hay una pérdida del poder adquisitivo real de compra del sueldo del 40% en los trabajadores registrados y más en los no registrados. Hay una realidad de pluriempleo, lo cual hace que la gente no tenga tiempo, porque tiene 2, 3 trabajos. Y eso también trae como consecuencia una realidad profunda de problemas de salud mental en nuestros trabajadores y en la sociedad en su conjunto, pero mucho en los trabajadores y los laburantes. Mirá, lo tenemos estudiado, de las licencias totales que hay en el mundo del trabajo registrado, la licencia psiquiátrica es la que más creció, o llamada también licencia de largo tratamiento. Claro. Entonces, a esa realidad, de hecho, lo que quiere confirmar el gobierno con esta flexibilización laboral es legalizar la situación de casi de camino a la esclavitud que tienen los laburantes en la Argentina. Y digo esto porque, si vos revisás, yo traje para compartir con ustedes si puedo. Pero por supuesto. Desde octubre que ganó Milei las elecciones hasta la fecha. Octubre ahora del 25. Sí, octubre del 25. No, para no irnos tan lejos, ¿no? Sí. Si nos vamos a octubre del 20, a diciembre del 23, desde que asumió, podemos decir que hay 280.000 despedidos nuevos, ¿no? Según la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Pero si me voy acá a octubre del 25, después de ganar las elecciones, ¿qué pasó y cómo se profundizaron los conflictos reales del trabajo que hay en la Argentina? Entonces, que son conflictos del mundo industrial, empresarial, de comercio también, ¿eh? Mira, Línea Blanca Electrodomésticos, Whirlpool, Electrolux, Essen, despidos, suspensiones, cierre de fábricas. Textiles, que es un rubro que hoy está en una crisis tremenda. Bueno, lo tuvimos toda esta semana. Al ministro de Economía lo tuvimos haciendo propaganda para todo lo que se vende afuera de textil. Es tremendo, pero ahí también para mí ahí también aparece un poco la responsabilidad empresaria, porque es un rubro que en el gobierno de Alberto Fernández tuvo beneficios impositivos, subsidios, pero nosotros que somos trabajadores y trabajadoras, tal vez no podíamos comprar un pantalón de jean o una camisa. Entonces, ahí también aparece la responsabilidad de los industriales o de los empresarios cuando después reclaman protección, ¿no? ¿Cuál es la devolución a la función social también del empresario de nuestro país? Pero este rubro, Textilana, Teneplatex, Coteminas, Grupo DAS, Seca, y esto es Luxo, de todo el país estoy hablando. Esto es todo el país. Alimentos, Georgalos, La Suipachense, Granja Tres Arroyos, Frigorífico Pico, Lácteos, Frigorífico Euro, Verónica, Grupo Gepsa, Autopartes, General Motors, Peugeot, Dana. De todos los rubros están mencionando. Sí, todos los rubros de empresas que de octubre del 25 a hoy cerraron. Sin embargo, Adorni el otro día dijo que se cerraban las empresas que vendían elementos anacrónicos como los videocassettes. No, mirá, te digo, también me traje la Fintech. ¿Tenés alguna que tenga videocassette, una que venda cassette, no, Walkman? Pero qué contradicción. Borró cassette. Claro, ¿No? ¿Hay alguna de esas? Tengo Fintech con problemas de suspensiones y despidos, como Walla, Globant, hay que Tienda mandarle Nube. a la cuenta de FEC, también? de respuesta oficial. Claro. Sí, es verdad. Los principales creadores de FEC en este momento histórico son los propios miembros del gobierno. Entonces, este total de despidos, este total de suspensiones, adelanto de vacaciones o retiros voluntarios, son distintas formas de precarizar, distintas formas de
de generar esta enorme masa de trabajadores sin laburo que tenemos hoy, a esto le van a agregar la flexibilización laboral más grande que se conoce desde la dictadura hasta esta parte, porque es peor que lo que hizo la dictadura, en la letra de la ley. Y para desmentir, yo quiero empezar diciendo algo. ¿Viste que hablaron de los salarios dinámicos? Sí. Y dale que va con el salario dinámico, el salario dinámico, el salario dinámico. No hay en el proyecto ni en el dictamen, en ninguna parte, la descripción de algo que se llame salario dinámico. No está escrito. Bueno, capaz es una sorpresa. No está Te plantean ahí en el debate, te dicen... Yo digo, ¿dónde está el salario dinámico? No está ¡Acá escrito. está! Aparece Claro, salario. capaz aparece, viste, en el último momento. Sí, lo que hay que es... Vos tenés 2 artículos. No me voy a poner técnica, pero sí quiero que... Pero explicalo. Sí, Necesitamos tiene que ser lo más esto. claro posible. Tenemos 2 artículos. El 104 que existe hoy y que dice cómo se fija el salario en la Argentina. Por tiempo, por hora, tanta cantidad de horas trabajas, o por rendimiento. ¿Y el rendimiento cómo se fija? Premios, bonos, Exacto. participación en las utilidades. Eso está regulado. Se llama artículo 104. ¿Qué hacen los tipos? Derogan El 104. el bono, el premio, lo derogan y crean un artículo 104 bis que dice componentes remunerativos dinámicos, que podrá ser el bono, el premio, pero que no será considerado salario. ¿Cómo te la pusieron, hermano? de ¿Cómo te la haberte dicho. Pero, ¿cómo es componente? ¿Cómo es? Componente remunerativo dinámico. Componente remunerativo dinámico. Es hermoso, es hermoso. Es hermoso para Sí. Sogarbe. Habría que poner, no, Es el seudónimo. Sí, sería, pero te das cuenta, ¿no? Es un eufemismo que utilizan para decir cómo te están quitando derechos. Claro. Ahí lo veía Majul de No es considerado salario. ¿Esto qué significa? Porque Que no tiene carácter alimenticio, Claro. que no será protegido por las leyes, que no será tu cuenta para propiedad privada. No cuenta para el aguinaldo. Claramente que no. No, que no claro es tuyo. que No cuenta para una Que no es futura tuyo. indemnización. Tampoco. Claramente que no. No, ok, no, para que quede claro Muy para bien. vos que está del otro Claro, lado, un no día- forma parte del salario, sí, te la vas a llevar a tu casa, pero tiene todo esta contraprestación. Claro. Todo esto va en contra tuyo. Pero No es un mes permanente. no quieren dártelo y no te lo dan. Esa es la cuestión. Un mes te dicen, no, ¿sabes qué? El mes pasado te fue mejor. Este mes rendiste más o menos. Y esa plata no aparece. Después, banco de horas, dale con el banco de horas, dale con... Bueno, en el artículo donde mencionan banco de hora, eliminan las horas extras. Ah, mira. Entonces, ahí vos tenés una doble afectación ya a tu salario. O sea, lejos de ser salario dinámico, va a ser menos sueldo, Claro. rebaja de sueldo y acumulación de tiempo. Vieron que yo le decía adelanto de vacaciones, que es una forma que hoy las empresas utilizan cuando hay un problema económico. El adelanto de vacaciones lo están regulando. Ya no es una cuestión de también. emergencia de crisis, sino que lo están regulando con esto de la fraccionamiento Claro. de las vacaciones. Claro. O sea, Claro, antes, todo- explícalo eso. Sí. Porque yo después quiero preguntarte algo que me parece muy importante en torno a quién le estamos hablando cuando explicamos esto. Porque hay un Sí. universo de gente a la que yo le digo adelanto de vacaciones y no lo entiende. Y yo que me crié en un hogar de profesionales que estaban asalariados, que trabajaban en fábrica y qué sé yo, sé de qué se trata, pero hay mucha gente que no lo sabe. Y por eso también hay que abrir esa discusión para que esos entiendan que los cercenamientos de derechos de hoy también los pueden afectar en el mañana. Sí. Ahora, pero vayamos a eso. ¿Qué es el adelanto de vacaciones? Y que la empresa está en un momento de crisis, vamos Sí. a suponer, y le carga este momento de crisis a la espalda de los laburantes, entonces durante este determinado periodo no trabajás y capaz no es periodo de vacaciones. Pero yo te lo adelanto ahora, entonces Claro. después te hago trabajar cuando la víspera mejora. Si ¿Temporada es que baja mejora, o temporada sí. alta? si es que Claro. mejora, porque lo que suele suceder al adelanto de vacaciones en la realidad es el comienzo de los retiros voluntarios o las Son- suspensiones o los despidos. Son procedimientos de crisis habitualmente. Cuando Habitualmente. empezás adelantando vacaciones. Pero con esto no tienen una herramienta más. Por ejemplo, es una temporada baja. Vos sabés que, no sé, estoy hablando sin saber, pero Fábrica vamos de a... pullover. Producimos este papel que la temporada alta es en abril. Bueno, ahí no se toma nadie las vacaciones. La temporada baja es en septiembre. Están todos licenciados de vacaciones. Yo decido cuándo vos te tomás las vacaciones. Y no es un procedimiento No. de crisis. Simplemente yo elijo Claro. el mes que menos ingresos voy a tener porque es temporada baja y decido cuándo te tomas las vacaciones necesarias. Y además también es para la previsibilidad del trabajador, porque vos hoy te dicen cuándo son tus vacaciones con 45 días de antelación. Entonces vos podés planificar con tu familia, vos Por podés ejemplo. planificar tu vida, podés Por ejemplo. ordenarte.
Ahora te lo van a decir con 30 días de antelación. Por eso te digo que se puede utilizar de esta manera como el primer paso que se usa de adelanto de vacaciones. Después, a mí me parece que a esto que decíamos, ¿no? Los problemas del salario, como consecuencia de los problemas del tiempo, como consecuencia de los problemas de la salud mental que están atravesando hoy nuestros laburantes en el país, yo lo que veo es que este proyecto va a tender a profundizar todos estos aspectos. Va a tender a profundizar el problema del salario, por ende el problema del tiempo, por ende el problema de la salud mental. Y a mí me preocupa muchísimo porque cuando se dio el debate de ley bases, escondido en ley bases metieron el título 4 y título 5, que era la primera flexibilización laboral. ¿Se acuerdan que pusieron los autónomos, el fondo de cese laboral, la ampliación del periodo de prueba? Bueno, todo eso lo escribí. O sea, la primera flexibilización de mi ley ya está vigente. Claro. No de NEU 70, claro. Ley bases. Hay versiones taquigráficas, me las estoy guardando para cuando lo debatamos en el recinto. Los diputados que apoyaron esto del medio, no te digo La Libertad Avanza, del medio decían que esta flexibilización de ley bases iba a traer más empleo registrado en la Argentina. Junio del 24 fue ley bases. A hoy, ¿cuál es el resultado? ¿Cuánto? ¿No está obligado un diputado de la Nación a revisar su actuación? Si de buena fe creyó que quitar derechos iba a generar empleo, y vos tenés los resultados a la luz que acabo de mencionar, 280.000 trabajadores menos, de decir, me equivoqué, reviso mi actuación y derogo la flexibilización laboral de ley bases. Porque ahora van a volver a decir lo mismo. Van a decir que esto es modernización y que va a generar empleo. Además de la gran mentira de que, yo lo escuché decir a Milei que el problema previsional era que no había trabajadores activos, por ende no había aportes al ANSES, a la seguridad social, ¿no? Y que hacía falta la flexibilización laboral para que haya más aportes. Y ahora vos vas a la letra de la ley, ¿con qué te encontrás? Que crean el FAL, Fondo de Asistencia Laboral, donde le sacan el 3% de la contribución obligatoria al ANSES para pagar despidos. Es decir, 4,6 billones. Billones es... Yo lo hice. Sí, son todos los ceritos. 12 ceros. Claro. 12 ceros. ¿No? 12 ceros. Al ANSES, este cálculo lo hicieron los trabajadores de la AFIP, le sacás 4,6 millones al ANSES, es decir, esto es una reforma previsional encubierta, porque como consecuencia de esto van a tener que derogar la ley de movilidad jubilatoria, porque no se van a poder pagar aumentos jubilatorios. Claro. Que igual es lo que están buscando hace tiempo, que no quieren aumentarle a los jubilados, eso quedó clarísimo. Sí, y también acá escondida es flexibilización laboral, reforma previsional y reforma tributaria. Bueno, las tres. Acá adentro están las tres. Metámonos un poco en esta discusión sobre a quién le estamos hablando cuando hablamos de todos estos temas. Hagamos un análisis de cómo está compuesto hoy ese mercado laboral, en donde qué cantidad de trabajadores hoy tienen, porque este es un argumento que es muy utilizado por el oficialismo, y yo creo que en algún punto la dejan correr porque dicen, deja que sigan hablando, que le están hablando en un universo de 3, 4 millones de personas, y hoy en el universo de asalariados, o de gente que tiene ingresos y que trabaja, no asalariados, hay muchos más. Vamos a ganar esta discusión a la larga. ¿De qué hablamos cuando hablamos de personas afectadas por esta reforma laboral? ¿Verdad, Mauro? Porque medido, ¿no? Medido, sí. El 43% de la población económicamente activa está en la informalidad. Bien, ahí tenés un dato. O sea, si dividiéramos esta mesa, digamos, la mitad para acá informal, la mitad para acá registrada. Sí. ¿A quién afecta modificar las leyes laborales? A la mitad registrada. Sí. Claro. Pero como consecuencia, y hasta te diría que acá sí aplica la teoría del derrame, a los no registrados. Porque vos bajás el nivel de derechos acá, mucho más y el doble se baja el nivel de derechos de los que no están registrados. Pero la falacia que te plantean ellos es que te quitan los derechos a vos y que por lógica o por algún movimiento medio extraño de rotación de la Tierra, a vos te quitan y a mí me dan. Y eso es algo que no me entra en la cabeza. Sí. Necesito que me lo expliques. ¿Es posible que si le quitan derechos a más de la mitad de la población o a la mitad de la población económicamente activa, la otra por ósmosis
se beneficie de alguna Usted manera. cuando dijiste porosmos. Porosmosis. No, Es un científico también. mira, muy por el contrario, cuando baja el salario de un trabajador registrado, el doble baja de un trabajador informal. Como parámetro, ¿no? Mirá, pero sí es cierto que nos hacen pelear entre trabajadores o entre humildes o entre vecinos, porque al vecino que tiene un plan social, le dicen que el que vive al lado, que tiene un convenio colectivo, es un privilegiado. O sea que un convenio colectivo es un privilegio. Y al que tiene convenio colectivo, un trabajadora registrada, le dicen que el de al lado es un vago. Claro. Que no Que quiere lo mantenés trabajar. vos. Al que mantiene. Y esa diferenciación, disociación, fragmentación social es una enorme batalla cultural. Claro, bueno, es que Es volvemos una a eso. enorme batalla cultural. Volvemos a eso, a la batalla cultural. Mira, no creo que lo tengamos acá, pero lo escuché y lo vi varias veces en C5N, donde estuvimos trabajando en el otro programa en el que laburo, hace 2 o 3 tardes. Un muchacho el otro día en la puerta de un teatro, le preguntan por la reforma laboral y él dice que él puede venir en este caso a Mar del Plata, que él tiene 3 trabajos, que le va muy bien. Y entonces el cronista, un pibe sirigliano de apellido muy bueno, Sí, muy bueno, que está de cronista de la C5 mañana, Mar del muy Plata, le dice, ¿tenés 3 trabajos? Sí. Y bueno, y con eso yo puedo, con 3 trabajos, Y enseguida mira, y todos esos que están puteando, porque lo estaban puteando a Milei, el día que fue Fátima, fue. Claro. Que fue Milei a lo de Fátima. Y todos esos que están puteando, y bueno, que tengan 3 trabajos como yo. Como si la salida fuera, si vos querés tener una condición de vida más digna, no pelees para que tu trabajo permita acceder a esa dignidad, sino que multiplica tu cantidad de trabajo. Se perdió el 8 por 8 por 8. ¿no? Claro. No existe Mirá, más. yo digo, tanto que... Pero eso es batalla cultural también. Es batalla cultural porque ¿qué nos metieron en la cabeza? Que pedir protección del Estado, si vos sos una maestra, un periodista, porque acá derogan el estatuto del periodista, Sí, lo hablábamos temprano. si sos un albañil, si sos un obrero industrial, está mal, y Paolo Roca y Galperín pueden pedir protección del Estado. Entonces, fíjate, sí, coincido que venimos como -10 dando la batalla cultural. Venimos por las situaciones de hecho que vivimos. Ahora, tenemos ejemplos históricos donde podemos hablar, porque podemos hablar que entre el 2003 y el 2015, en la República Argentina, se ampliaron derechos laborales, se crearon más de 200.000 empresas, hoy se destruye 30 empresas por día, 30 por día caen hoy. Y se crearon más de 4,5 millones de puestos de trabajo registrados. Entonces, ¿a qué obedece la generación de empleo? De empleo digno, ¿no? Porque lo otro es esclavitud. Al modelo económico de un país. Y vos hoy con la realidad de las pymes. La realidad de las pymes son las principales dadoras de trabajo, a las cuales siempre le ofrecen una falsa solución, que es, bueno, si sos pyme, te saco aportes y contribuciones a los laburantes. Y la pyme no va a contratar más porque vos le saqués aporte y contribución al laburante si no vende, si no tiene mercado interno, o si no tiene acceso al crédito, o si no tiene protección de las importaciones indiscriminadas que está viendo hoy en día. Encima hoy el sistema se aceleró porque hoy no hay empresas que importen, hoy los individuos importan. Claro. Hoy los individuos importan. Sí. Por las Ya plataformas. estás con Tecu, esa cosa, te mandás, traes y no se piensa en absoluto, porque además se lo fomenta la utilización de este tipo de Ahora, plataformas. a ver, si la excusa o la estrategia o la consigna del libertario es, bueno, yo me puedo comprar por $3 o $5 un pantalón a China o donde sea por internet, significa que el resto de la plata que tenía destinado supuestamente lo voy a poder volcar hacia algún otro bien. Ese es el argumento que dio Adorni y que dieron Caputo esta semana. Como parte de decir, bueno, en realidad la industria textil se va a tener que reconvertir de alguna manera. ¿Por qué? Sí, No pero sé. hoy se está achicando tanto. Hoy el círculo se hace cada vez más chico. Entonces, ese dinero que decía Adorni, cada vez lo tenés menos, cada vez vale menos, cada vez sirve para menos.
y cada vez se concentra más la economía. Y con una propuesta, lo dijo Toto Caputo, estamos atravesando un cambio de modelo económico. ¿Cuál es la propuesta? Extractivismo. Agarro el gas, me lo llevo, agarro el litio, me lo llevo, agarro el petróleo, me lo llevo. Por eso, digamos, la división internacional que se quiere hacer, ¿en dónde se está colocando la República Argentina? En una fuente de recursos naturales para industrias de otro país. Vanessa, ¿cuán difícil es dar esta batalla, dar esta pelea, esgrimir estos argumentos en el Congreso, que es el lugar donde nos tienen que defender, donde nos defienden? Sí. Digo, ¿cuán difícil es para el bloque, para la gente que piensa como vos? No te digo ya entablar un diálogo con los libertarios, que parece prácticamente imposible porque ellos mismos dicen que están ahí para levantar la mano. Hay todo un universo de esta gente del medio que vos mencionaste antes. ¿Cómo se hace para entablar un diálogo con ellos? Porque mal que mal hay que dialogar con esta gente para hacerle traer razón. Sí, mira, nosotros tuvimos una experiencia en estos 2 años de Milei en la Comisión de Trabajo, de Legislación del Trabajo, que fue evitar que los proyectos de algunos radicales, Tetazzer, el presidente de la comisión, prosperaran, de flexibilización laboral, muy parecidos a lo que están acá, ¿no? Y eso lo hicimos articulando con otros bloques, porque mayoría propia no teníamos en la comisión. Y lo hicimos articulando con Provincias Unidas, lo hicimos articulando incluso con la coalición cívica. Hay algunos diputados y diputadas que en materia laboral, esto nos pasó en la comisión, saben, o son abogados laboralistas, por más que sean de otros bloques, ¿me entendés? Son abogados laboralistas, saben, han estudiado el tema, les interesa el tema y se pudo articular. Acá hay un rol fundamental que es el de los gobernadores en este momento. Sí, claro. Acá hay un rol fundamental. O sea, no se trata de cuidar tu coparticipación circunstancial, pidiendo que solamente te saquen lo del impuesto a las ganancias, que es la reducción, por eso digo que es una reforma tributaria, pues la reducción del tributo a los bienes suntuosos y a las grandes empresas. Se trata también de entender que los trabajadores de tus provincias se van a ver afectados, que los jubilados de tus provincias se van a ver afectados y que después vas a ir a hablar con los dirigentes sindicales a pedirle el voto. Bueno, pero después, a ver, hubo en estas horas, y sigue habiendo, una disputa dentro del gobierno de un ala más política que es consciente que debe sentarse a negociar algunos puntos de la reforma. Curiosamente, en esa ala negociadora está Patricia Bullrich, por la información que yo manejo, como está Diego Santilli, que fue el que puso la cara con los Goberna y fue a recorrer todas las provincias a ver si podía cerrar. Y del otro lado están el señorito este inglés que se viste en el Corte Inglés, ¿cómo se llama? Caputo, y Sturzenegger, el pelado siniestro. Entonces están discutiendo si negociamos o no negociamos. Porque Caputo y Sturzenegger quieren línea dura, sí. Hay que bancársela. Pero la verdad es que no le cierra sin los gobernadores, me parece, ¿no? El número. En el Senado, hablamos del Senado, que es el primer debate. Después tendrán ellos que recibir lo que el Senado deje. No cierra sin los gobernadores. Al gobierno no le cierra si no acuerdan. Ahora, esa negociación, ¿en cuánto va a mejorar el proyecto como para decir, bueno, sentémonos a discutirlo y veamos la posibilidad de acordar algo? En nada. Mirá, en muy poco. Es que también está cerrado bajo 7 llaves, según Patricia Bullrich. Es cierto, lo dijo ella. Lo vamos a mostrar en la sesión en el recinto. O sea, acá no va a haber un debate nuevamente en comisiones, en el Senado. Claro. Entonces, yo lo desconozco. Desconozco qué es lo que van a sacar del proyecto de ley o qué van a agregar o qué van a tocar. Lo que sí conozco es el dictamen. Y los 200 y pico de artículos que hoy tiene el dictamen, no hay uno bueno. Vos decís, ¿podemos rescatar uno para que parezca más ecuánime hablando? No puedo rescatar un artículo bueno. Nada, no hay uno que favorezca al laburante. No rescatás ninguno. En absoluto. Está difícil, Está difícil avalar, porque además, tanto Vanessa como Sergio, como Hugo, como son los diputados del bloque de Fuerza Patria, que tienen una extracción sindical y que les resulta, primero, fácil entender estas cosas, mucho más fácil que para otros, pero segundo, inaceptable ciertas cuestiones que se plantean, porque después ellos son los primeros que tienen que poner la cara, ella ante los judiciales, el otro ante los docentes, el otro ante los bancarios, diciendo, mirá, estamos avalando, ¿cómo vas a avalar esto?
No, y además te digo, si vos me decís, tenés que elegir algo para sacar del dictamen, ¿no? Sos gobernador, sacás lo del impuesto a las ganancias, sacás la de la parte sindical o sacás lo del FAL, y tenés que sacar lo del FAL, porque el Fondo de Asistencia Laboral, mira, si hoy se haría eso, la retracción de un 3% para ir a timbiarla en un fondo financiero, es una evasión simple, es un delito hoy hacer eso. Claro. Ellos están legalizando una conducta con esto. Y va camino a la ¿cuántos jubilados hay en cada provincia? O sea, hoy lo primero que debería pensar un gobernador es que no se financie sistemas de seguridad social. Claro, cada una de las provincias tiene sus cajas y se va a quedar en bola el gobernador. Y va a tener un problema que a lo mejor no lo sufra él ya, pero lo va a sufrir la continuidad política que tenga cualquier proceso. A veces tengo la sensación que no se dan, no se dan cuenta, no quieren pensar deliberadamente. Pero ahí ya tuvo una gran victoria el gobierno, porque desarticuló cualquier tipo de, justamente, articulación entre gobernadores. Hasta ahora tuvo reunión mano a mano con prácticamente todos, excepto los más peronistas, con los que considera que no se puede ni hablar, ni charlar, ni nada. Sí, va a hacer una reunión esta semana con el CFI. No se hizo por recomendación, consejo, mensaje, como quieras decirlo, de Santilli, pero es lo que viene haciendo en este último mes y medio. Claro, los particiona, los negocia mano a mano. A ver, divide y reinarás es la estrategia del momento. Pero la experiencia histórica, ¿sabes qué indica? Que el gobernador que convalida esto, después pierde las elecciones. Sí, también, es cierto, porque el laburante se lo va a facturar en las urnas, que es donde le va a doler al gobernador. Pero espera, ya que decía esto de ir provincia por provincia, también se está proponiendo que los sindicatos y las representaciones sindicales sean por empresa. Hay también... Claro. Y esto... Yo le digo el desdoblamiento, ¿viste? ¿Cómo se mancha esto? O sea, y esto se llama Ley Banelco. Ya existió en el gobierno de la Rúa, viste como que los personajes, Sturzenegger, Bullrich, viste, se reedita esto, y ojo, que no se reedite también una coima. El método, ¿no? El método que lo vimos en Ley Bases también, ¿no? Toma y daca también a la luz del día. Un saludo para Cuader. La negociación por empresa, el convenio colectivo por empresa, hoy ya está regulada en la 14.250, que es la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo. ¿Pero qué dice? Que vos por empresa podés negociar si te manda el convenio colectivo nacional o si la negociación por empresa da más derechos a los trabajadores. Claro, nivela para arriba. Nivela para arriba. ¿Ellos qué hacen? Invierten absolutamente esta lógica y decir, ¿prevalecerá la de empresa? Si da menos derechos, si da más derechos, no importa. Prevalecerá esa negociación por empresa, en donde naturalmente el empresario tiene más poder sobre o esa seccional o esa regional o esa comisión interna que un sindicato a nivel nacional. Y tiende además a la fragmentación absoluta de nuestros trabajadores y trabajadoras. Tiende a la fragmentación absoluta. Hoy vos lo que te permite una negociación colectiva nacional, y hay muchas negociaciones por empresa hoy, hay muchísimas, pero con estas características, mejorando las condiciones, regulando lo que no está regulado, especificando, etcétera, etcétera. Lo que ellos pretenden es bajar el salario. Entonces decirte, bueno, anda a poner una fábrica y después va a haber gobernadores que van a dar ofreciendo, vení a mi provincia, que en mi provincia te doy mejores condiciones. Claro. Ayer Iri planteaba algo que generó un debatecito interno nuestro respecto de cómo le hablamos a las generaciones más jóvenes. Sí. Y yo la cargaba y le decía, no hables así porque son categorías muy setentistas, esto de tenemos que crear conciencia de clase, decía, ¿no? De que somos laburantes y que por eso tenemos que pelear desde un lugar. Y es cierto que si vos a un pibe que está manejando, no sé, una moto o un Uber hoy para ganarse unos mangos, que hace un cálculo y dice, yo levanté un palo 800, 2 palos, y no contó que no tiene seguro, que tiene que pagar el seguro, que se tiene que poner el casco, la moto, bueno, tiene que hacer un montón de cosas que cuando te empezás a hacer números te queda mucha menos guita. Vos le hablás de conciencia de clase y por ahí no entiende ni de lo que le estás hablando. Y yo, sin invalidar el concepto, ¿cómo hacemos para entrarle a ese universo de 42% de personas precarizadas, a las que evidentemente, o de trabajo informal, a las que evidentemente muchos de ellos son jóvenes, deben ser sub-25 probablemente, no les podemos hablar como hablábamos nosotros? Bueno, yo soy más veterano que vos, pero en los 80, en los 90,
o incluso hasta hace 15, 20 años. Hasta hace poco tiempo también atrás. Sí, que yo te diría por lo menos hasta el 2015. Hasta el 2015. Seguro. Sí. Cuando pienso en los pibes y las pibas, y no tan pibes y no tan pibas, veo los cambios que hay. Por ejemplo, mira, el otro día hablaba con mi hermana, que es una generación que tiene 30 años, ¿no? Y sus amigos. Todos de escuela pública. Todos egresados universitarios. O sea, provenientes de familia de laburantes que pudieron tener el conectar, que pudieron tener la beca Sarmiento, y que son hoy psicólogos, ingenieros. Y ellos contaban que son una generación que aplaude cuando uno renuncia a su trabajo, ¿no? Esto es un cambio generacional, por ejemplo. No querer estar 20 años trabajando en el mismo lugar, ¿no? Bueno, otro cambio generacional que yo veo es la mediatización de lo digital en los procesos productivos, administrativos, etcétera, etcétera. La familiarización con trabajar a distancia. Pero sin embargo, vos podés analizar estos cambios en las nuevas generaciones. Sin embargo, todos ellos quieren poder irse de la casa de sus padres, poder alquilar, tal vez poder tener plata para viajar, ¿no? Tal vez poder emanciparse, sí, formar una familia. ¿Por qué los pibes hoy no piensan en formar una familia? Porque no les alcanza la plata para nada. Entonces, si vos tenés que elegir entre pagar un alquiler y solamente pagar un alquiler y que no te alcance la plata para más nada, decís, bueno, la mierda, me voy a viajar, me voy a recorrer el mundo. O me voy a viajar, me voy a otro país a trabajar. Y esto es lo que nos está pasando. Lo que viene perdiendo desde el 2015 hasta esta parte, las nuevas generaciones, es participación en el reparto total de la ganancia de un país. Eso es lo que nos está pasando, le está pasando a nuestros pibes y a nuestras pibas, que no ven la posibilidad de laburar y que con ese trabajo puedas realizar tu vida. Y entonces a partir de eso aparecen los atajos, o las alternativas, o las otras ganas de hacer, pero si vos hablas con cualquier pibe o piba, te va a plantear que hoy tiene la misma necesidad que teníamos nosotros y que tenían las generaciones anteriores. Che, me quiero emancipar, quiero poder tener mi autonomía, quiero poder elegir mi vida. Muchos de las nuevas generaciones tal vez generan su propio trabajo, ¿no? Hay mucho de esto de autonomía, pero todos los que generan su propio trabajo te dicen esto requiere sacrificio, no es menos horas de vida. El generador de su propio empleo requiere mucha dedicación y mucho tiempo de sacrificio. No es como te la venden. No es como te decís, sos youtuber, no tenés que laburar, ¿no? Es un re laburo. Te generas eso, trabajás 12 horas, 13 horas por día. Ser tu propio jefe. Claro, ponele que 14 horas, que puede pasar también. ¿En qué momento vas a tener un espacio para el ocio? Un poco. Pero para formar una familia, trabajando 14 horas por día. En 3 minutos formar una familia. No, eso es otra cosa. Hay que hacerse cargo de eso después. Estaba pensando en voz alta. 3 minutos es muy poco. El proceso del... Hay alguno que le sobra. Sobran 2 minutos y medio. Sobran 2 minutos y medio a veces. ¿Qué le pasa? Che, antes de despedirte, la verdad que es muy interesante charlar de estos temas, poder haber tomado el trabajo. Parar la pelota, ¿no? Claro. Parar la pelota. Porque a veces estamos en la vorágine y hubo casi 6.000 personas todo el tiempo escuchándonos y seguramente siguiendo con mucha atención tu relato y tu explicación. Yo me quiero correr un cachitito de la agenda y te quiero preguntar, porque arrancamos hablando de eso. Arrancamos hablando de los peronistas y del peronismo y del espacio peronista y de cuánto hoy hace falta tener una fuerza de oposición que articule adecuadamente, no solo resignándose a hacer oposición, sino también pensando en un proyecto de poder de cara al 2027. Vos que estás cerca de este muchacho y la muchacha, ¿en qué andan? ¿Están pensando en serio en esto? Yo a veces tengo la sensación que nos dejaron medio guachos, ¿viste? No. Y no lo digo por ustedes en los bloques de diputados que hacen un laburo encomiable, ¿eh? Sí. No. Mira, era medio consabido que una vez que se produjera la detención o la prisión de Cristina, iban a venir por la otra institución sólida que tiene nuestro país, que son las organizaciones sindicales.
El proyecto de voracidad de ellos tiene que encontrar de nuestra parte, el camino digamos, a la inversa del que ellos están haciendo. Entonces, para mí, es la defensa de los sindicatos y la defensa de Cristina. Y la ocupación de la calle, porque si vos me decís que a los bloques del medio hay que persuadirlos y hablarle, te digo que persuadirlos y hablarle sirve un montón cuando encima la Plaza Congreso está llena de gente. Creo que hay que tener propuestas propias. Hoy se sorprendieron mucho con, creo que eran cegetistas, pero no importa, las juventudes sindicales rodeando el Congreso. Sí. Aparecieron, no sé cuántos eran, pero hicieron un abrazo al Congreso, representantes de las juventudes sindicales, pibes que como la cana, claro, los esperaban todos ayer, fueron hoy, los sorprendieron, cayó después la Federal. ¿Y sabés qué me impresionó? Estaban cantando una marcha peronista, pibes de 25, 30, 35 años. Yo dije, me sonó raro, ¿viste? ¿Por qué dije, raro? ¿Qué sé yo? Hoy ver un pibe de 25 cantando una marcha peronista. Y que tiene que ser cada vez menos raro. No, pero me pareció raro que aparecieran ahí, estaban ahí, decía... Pasa que también el peronismo suena. a lo largo de la historia nos desaparecieron, nos negaron, nos proscribieron y de repente volvemos a aparecer. La cigarra. Porque se trata del peronismo en la Argentina, se trata de una cuestión de pueblo, de identidad de pueblo. ¿Cuántas veces se puede negar a este pueblo? Y yo creo que hoy lo que quieren hacer con el extractivismo, que es lo que nos plantean, es más, hoy hay una misión del Fondo Monetario que está en la Argentina en este momento, es quitarle la dignidad al pueblo argentino, que es algo que lo ha caracterizado como un pueblo de lucha. Para mí, entonces, a la propuesta de Milei, el peronismo tiene que contraponer una propuesta. Hoy estuvimos laburando como 5 horas en el bloque, porque vamos a hacer un dictamen unificado con, no solamente vamos a decir que no a la reforma de Milei, vamos a plantear la propuesta del peronismo. Y a mí me gustaría que esa propuesta del peronismo que se escriba en un dictamen la tengamos bien fuerte en la mano para cuando ser gobierno la implementemos. Claro. La implementemos, porque no voy a escapar a que la crítica que te hace la gente común, y por eso creo que la dirigencia, cómo se hace para volver a representar y no negar de lo que la gente habla. Porque a mí cuando propongo aumento del salario mínimo vital y móvil, propongo reducción de la jornada laboral, propongo los comités de seguridad e higiene laboral, etcétera, etcétera, te dice, ¿y por qué no lo hiciste cuando fuiste gobierno? El comentario, ¿no? Sí. Es un comentario generalizado. Bueno, de esto quiero hablar también. Si la dirigencia no habla de corregir sus errores, no puede haber un tema tabú en el peronismo. Porque si la gente está hablando de lo que no hicimos y nosotros no queremos hablar de lo que no hicimos, no vamos a volver a representar. Esta opinión que también estás esbozando, ¿es compartida por tus colegas? Sí, por algunos sí, por otros no. Serán debates que hay que dar sin tener miedo. Es que da la sensación de que cualquier debate el agua llega al río. Sí, ¿viste? Dentro del peronismo cualquier debate... Es como que hay una hipersensibilidad. Hay algo raro ahí, ¿no? Sí. Cualquier debate es a muerte. Cualquier debate es una interna feroz. Y capaz que es una discusión mucho más simple. Y que aparte hay que darla, porque si no, es como que, viste, está el elefante acá entre nosotros y hacemos que no lo vemos. Un gustazo tenerte acá, ¿eh? Bueno, no, para mí. Conozco de tu garra para pelear algunas cosas, pero estuvo muy bien y muy didáctica la explicación que nos diste sobre el debate que venimos anticipando. Incluso, bueno, estuvo Miriam Bregman la semana pasada, hablamos con ella desde otro lugar, por supuesto, pero que espero encuentre un punto de convergencia en esta pelea. Porque articulamos muchas cosas con Miriam. Sí, lo sé. Sí. Va a ser, me parece necesario, diría imprescindible, que el peronismo, los sectores de izquierda y los sectores de ese progresismo al que el gobierno detesta y al que ve como el enemigo porque cree que somos todos zurdos. Somos todos comunistas, nos trata a todos de comunistas, de zurdos, articulen para ejercer una resistencia. Gente de no bien. Gente de no bien. Gracias, Vanessa. No, gracias a ustedes. Un placer. Vanessa, sí, la diputada nacional de Fuerza Patria y una de las